Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de lo que dimos en llamar las cápsulas educativas en esta semana docente sobre el estudio del Holocausto. Hoy tenemos un encuentro diferente porque será una entrevista a alguien que admiro enormemente, que es Tomás Abraham. La particularidad que tendrá esta entrevista es que los dos compartimos una experiencia en la vida porque los dos somos hijos de sobrevivientes. Y alrededor de esto va a girar lo que vamos a hablar, particularmente de algunas experiencias y de algunas ideas, siempre provocativas, siempre interesantes, siempre despertadoras de reflexiones a las que nos tiene acostumbrados Tomás. Para quien no lo conoce, Tomás es profesor de filosofía emérito de la UBA, es columnista de varias publicaciones, es director del Colegio Argentino de Filosofía, director del Seminario de los Jueves, y tiene una pila enorme de libros y de trabajos y de ensayos. Es alguien muy inquieto y es alguien cuyo pensamiento siempre es importante e interesante seguir. Yo particularmente estoy esperando ansiosa la publicación de su último libro, del que le voy a preguntar, que se llama Sinagogas con Candado. Así que, Tomás, bienvenido a este encuentro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Gracias por lo que dijiste. Bien, gracias. Bien. Una sola aclaración, no quisiera hacer un tema de nombres. Mis padres no son sobrevivientes porque no estuvieron en un campo de exterminio. Ellos vivieron lo que vivían los judíos en la región, pero por una de esas casualidades históricas, azares de la vida, la región en la que yo nací también, es una región a la que el gobierno rumano no entregó a los judíos. En el resto de Rumania sí, casi en toda Rumania. Y entonces mis padres vivieron la vida de los judíos segregados, discriminados, y mi padre también estuvo en un campo de trabajo forzado, pero en el sentido de sobreviviente, como los hubo y los conozco, amigos de mis padres también, que estuvieron en Auschwitz y no murieron, fueron sobrevivientes. Mis padres ni siquiera se autodenominaron como refugiados, sino inmigrantes en la Argentina. Vos sabés, Tomás, me haces acordar, hace 16 años tuvimos la misma discusión que vamos a tener ahora, exactamente la misma. Porque me no cambiamos nada. Hace 16 años yo te entrevisté para un libro mío que se llama Hijos de la Guerra, que nosotros seríamos los hijos de la guerra. Cuando dije tus padres sobrevivientes, sí, me dijiste exactamente lo mismo. Sí. Y vuelvo a decir lo que te dije entonces, pero se ve que no me diste crédito. Hay dos definiciones de sobrevivientes, una definición estricta y una definición ampliada. La definición estricta se llama sobreviviente a quien estuvo en algunos guetos muy particulares y en campos de concentración y exterminio durante la ocupación nazi. La definición más abierta se llama sobreviviente a todo aquel judío que estuvo bajo la ocupación nazi, haya sido su experiencia como hubiera sido, no importa. Incluso los que se escaparon a la Unión Soviética, los que se escaparon a otro lugar. Es decir, todo aquel que por la ocupación nazi, porque no se mide por cantidad de sufrimiento, sino que se mide por la subversión de tu vida que te forzó a hacer cosas que si no, no habrías hecho. Así que, bueno,
Para mí tus padres son sobrevivientes, para vos no, pero bueno, estamos en la misma. De paso me abrís la posibilidad de una cosa que te quería preguntar. En estos 15, 16 años, sí. Porque me acuerdo que cuando tuvimos este encuentro, hacía muy poco que vos habías vuelto a Rumania con tu esposa y con tus padres. Sí. Y estabas muy conmovido por esa experiencia, por varias cosas que pasaron en esa experiencia. Me parece interesante, y sé que volviste después varias veces. ¿Cómo fue entre aquella primera vez que fuiste y hoy, que volviste varias veces, cómo fue cambiando tu mirada respecto al Holocausto, respecto a los judíos, respecto a Europa, respecto al nazismo? Bueno, respecto al nazismo, nada, porque el nazismo siempre fue igual a sí mismo. Pero sí respecto a mi vínculo con el pasado, con mis padres, con la historia de ellos y con Rumania. Porque esa primera vez que fue después del viaje, de mi primer viaje, después de haber nacido, fue mi primer viaje, yo quedé, lo que más me impresionó es haber visto sinagogas con candado, tanto en Timisoara, donde nací, como en Sighisoara, donde nació mi papá. Y eso me impresionó mucho. Pude hacer abrir una sinagoga en Sighisoara, que fue para mí una conmoción. Era la sinagoga en la que mi padre iba con su padre. Y había un judío en Sighisoara que tenía alrededor de 90 años, el único judío de Sighisoara, que es una ciudad chica, ¿no? El único judío que era un sobreviviente de Auschwitz, estaba a cargo de la sinagoga y me la abrió. Y bueno, yo en ese momento tenía una inquietud, estando allá, que era la de saber quién era el padre de mi padre, es decir, mi abuelo. Mi padre nunca habló de su padre, nadie sabía nada de su padre, que murió cuando él tenía 5 años, y yo quería saber quién era el padre de mi padre, mucho más que mi padre quería saber de su padre, yo quería saber. Y bueno, gracias a ingresar a esa sinagoga, con la ayuda de este anciano, en un cuaderno pude descubrir que la tumba de mi abuelo estaba en un cementerio abandonado de la misma ciudad en la que yo estaba. Y fui al cementerio con mi esposa y ante un potrero de tumbas abandonadas cubiertas de musgo, por lo tanto no se sabía de quién eran, con una espátula estuvimos raspando las tumbas hasta que descubrí la tumba de mi abuelo. Y lo llevé a mi padre para que conozca a su padre, pues no lo conocía prácticamente. Y se lo presenté. Lo llevé a mi padre un poco forzado porque mi padre no quería ir, y lo llevé igual. Y le dije, este es tu papá. Y abrazó la tumba. Entonces yo después de ese viaje, que me di cuenta que mis padres no tenían nada que ver con Rumania, porque no querían estar allá, apenas entramos al país se quisieron ir, no tenían ningún tipo de vínculo emotivo con ese pasado, no les resultaba agradable. El que quedó conmovido fui yo, finalmente, que los llevé a ellos. Y fue ese momento en que nos encontramos. Después de eso, no pasó absolutamente nada hasta el año 2016-2017, o sea, muchos años, en el que yo no tuve contacto, salvo un contacto rarísimo con la embajada rumana en Buenos Aires por un trámite que yo tenía que hacer, un trámite que me exigían la partida de nacimiento, que las autoridades de aquí consideraban inválida porque no tenía un sello, y tuve que ir a la embajada rumana por primera vez en mi vida. La embajada rumana prácticamente me expulsó de la embajada porque decían que yo me había desrumanizado, cosa que era cierto, porque yo me hice argentino.
y por lo tanto renuncié a la nacionalidad rumana, no hice el servicio militar, etc. Y entonces me dijeron que ellos únicamente atendían a rumanos. Entonces me vi envuelto en un universo kafkiano, hasta que llegó la embajadora rumana, la nueva, Carmen Pogdorian, que me facilitó ese trámite. Por lo tanto, volví a hablar con un rumano, es decir, nunca, además yo no sé hablar rumano, sé hablar húngaro, que es la lengua materna. Entonces, no pasó nada hasta que un señor, Maximiliano Cernadas, a principios del 2017, un diplomático argentino en distintos países, en Alemania, etcétera, tuvo como nuevo destino ser nombrado embajador argentino en Hungría y me vino a ver, me conocía por nombre, porque sabía que mi lengua materna era el húngaro y quería ver si yo lo podía orientar en aprender húngaro. Bueno, yo le dije que el húngaro no se aprende, se nace con el húngaro. Al húngaro se lo puede desaprender, como hice yo, pero aprender es un idioma único que no tiene familia. Este señor embajador me invitó, siendo embajador en Budapest, a ir a Budapest a un coloquio sobre identidad que hacía una universidad húngara en Budapest. Bueno, ahí empezó el tema porque yo hablé en ese coloquio sobre identidad, me presenté a la gente del coloquio donde había de todas partes del mundo, brasilero, gallego, cubano, rumano, húngaro, era sobre identidad. Yo me presenté ahí como judío, nacido en Rumania, de lengua materna húngaro, educado en Francia y con su hogar en Argentina. Y me presenté primeramente como judío, porque estaba en Hungría y sabía lo que estaba pasando en Hungría, el negacionismo. Entonces allí se armó un debate, me interpelaron, no entendía este tipo de identidad que yo presentaba, y primeramente no entendía por qué me definía como judío. Si era por religión. Yo le dije que no exactamente, porque a pesar de respetar las fiestas consagratorias, que siempre lo hice con mis padres y ahora con mis hijos y nietos, no era religioso. Si era porque los judíos éramos un pueblo. Dije que no lo sabía, porque en realidad me parecía que los judíos éramos como un conjunto de pueblos. Entonces me preguntaron, ¿por qué era judío? ¿Por qué me definía como judío? Y entonces no me quedó más que responderle que la respuesta no la tenía yo, que la respuesta la tenían ellos, porque eran húngaros los que me interpelaban, que mataron a 400.000. Por lo tanto, bien sabían quién eran los judíos. No necesitaban preguntármelo. El embajador argentino en Hungría me preguntó si quería ir a mi ciudad natal, a Timisoara, que disponía para mí el auto diplomático, que queda a 500 kilómetros de Budapest. Entonces fui a Timisoara. ¿Timisoara está en Hungría ahora? ¿Perdón? Timisoara es Rumania. Timisoara está en Hungría. En Rumania, claro. Claro, okay. Claro, en Rumania. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Desde 1919. Entonces fui a Timisoara, estuve en la Universidad Oeste de Timisoara, donde me conocí en Budapest a rumanos académicos. Entonces allí empezó algo, porque lo primero que yo hice fue hablar con un profesor de historia muy renombrado en Rumania y en Hungría y en Europa en general, Víctor Neumann, un profesor de historia que se había especializado en la vida de los judíos en el Banato, que es a donde pertenece Timisoara, la región que fronteriza con Serbia. Y yo le dije, Víctor, nunca supe por qué mis padres se salvaron. ¿Por qué acá en el Banato no los mataron? A todos, como en Transilvania. Entonces, él me dio algunas pistas y esas pistas yo las fui profundizando para poder averiguar varias cosas. Una,
por qué la familia de mi padre, los Abraham, de los que mi padre jamás habló, porque no los conoció, quiénes eran y por qué habían desaparecido. Entonces averigüé que los Abraham son de un pueblo que se llama Hida, en húngaro es Idalmas, que queda a 40 kilómetros de Cluj, una ciudad muy importante de Rumania, y que en junio de 1944 se los llevaron para exterminarlos. Eso pude averiguar. Después empecé a preguntarme cosas y en un momento dado volví a Timisoara, una vez solo, otra vez con mi esposa, otra vez porque me nombraron doctor honoris causa en la Universidad de Tibiscus de Timisoara, y allí pude hacer abrir la sinagoga en donde se casaron mis padres, de Timisoara, que estaba con candado también. Y estuve solo en esa sinagoga, me emociono hoy. Permiso. Es muy impresionante lo que nos pasa a los hijos de sobrevivientes en el momento en que nos ponemos en contacto con una evidencia de este tipo, con una cosa, con un documento en donde estamos en el lugar. Perdón, Tomás, estaba en el momento que te levantaste, estaba diciendo lo que pasa a los hijos de sobrevivientes cuando nos ponemos en contacto con aquellos sitios / documentos que siempre fueron relato, que siempre fueron palabras, y que de pronto cuando estás en el lugar, es esta emoción que vos nos acabás de compartir a nosotros, ¿no? Sí. A todos Yo nos no pasa tuve igual. relato ninguno, mis padres nunca hablaron de eso, pensaron que sus hijos tenían una vida nueva, para nada fueron indiferentes a su vida y a su pasado, pero no lo compartieron con nosotros. Quizás lo hayan compartido con nosotros porque tengo un hermano, quizás lo hayan compartido con amigos, tuvieron amigos que estuvieron en Auschwitz, yo de eso no sé, los padres tienen una historia, nosotros tenemos otra historia, así que yo no tenía ningún relato, lo tuve que averiguar, y bueno, decidí en un momento dado meterme en el tema y tratar de averiguar por qué mis padres se salvaron. Me hice 3 preguntas. ¿Por qué las sinagogas tienen candado en Rumania? ¿Por qué mis padres se salvaron? ¿Y por qué vine? Y al final, esas 3 preguntas motivaron este escrito, este libro, que se llama Sinagogas con candado y entre paréntesis, autobiografía de mis padres. Porque yo soy judío porque vine. Es una respuesta que me di últimamente y está en el libro. Yo soy judío porque vine. Yo no soy, yo vine. Entonces, quería saber por qué vine. Es decir, ni siquiera soy argentino, porque no soy argentino. Yo vine a la Argentina. Y en realidad, Argentina me adoptó y yo la adopté. Nos adoptamos, yo soy argentino adoptado, no adaptado, sino adoptado. Y soy argentino adoptado y judío porque vine. Entonces traté de darle una forma literaria a mi inquietud, ¿no? Y bueno, esa forma en un momento dado le di un punto final. Creo que más o menos me informé por qué se salvaron. Creo que más o menos me informé por qué las sinagogas tienen candado donde yo nací. Y creo que también me informé por qué vine.
Y también creo que tengo alguna idea de por qué soy judío también. ¿Sabes, Tomás? Hoy es 7 de octubre del año 2020. La semana que viene, dentro de 6 días, se van a cumplir 72 años que llegaste a la Argentina. Así es. Llegaste un 13 de octubre. Llegaste un 13 de Llegué un octubre. 13 de octubre, sí. En el 13 de Ugolino octubre. Vivaldi. 13 Sí, de octubre. sí, sí. El 13 es mi día de suerte. Siempre le juego al 13. De puro Contreras, claro. Me tocó en suerte el 13. El 13. Y además era el día de Yom Kippur, cuando llegaste. Eso no lo sabía. Me lo contaste hace 16 años. Me lo contaste. Entonces me lo olvidé. Me lo olvidé. Sé Digo, que era asueto en Argentina, porque el el día 12 de octubre había sido feriado. Entonces, el 13 fue asueto porque el 12 fue feriado. Eso ya me mostraba que venía a un país libre. Sí, vos me haces acordar a lo que decían mis padres que venían de Polonia y que decían que acá todo está en chiste, hasta el antisemitismo es en chiste. Si vos decís que no sos judío, te creen, decía mi mamá. En Europa no era así, no te creían así si vos lo decías, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Recuerdo cuando vos me contabas lo de la transformación de tu papá en el momento en que se abrazó a la tumba. Sí. Además, cuando lo contaste recién, decías, mi papá no conocía a su papá, y lo conoció, y usaste el conocer en el momento de abrazar la lápida. Me conmovió mucho esta homologación de conocer con la muerte. ¿Qué pensás de esto? No, fue así. Mi padre abrazó a su padre, porque lo abrazó, y me dijo, este es mi papá. Dije, sí, papá. Y después se fue al hotel, porque la verdad mi padre, típico hombre prometeico, para adelante. Y para atrás, por lo menos, murió hace no tanto, y yo estuve con él hasta el final, y mi madre murió hace unos meses, así que los tuve muchos años en mi vida. Y yo al final, yo quería hablar con mi viejo sobre su vida antes de la Argentina, pero no, en realidad estábamos tan ocupados con el presente, tan ocupados con la vida, y la vida es hoy muchas veces. Entonces, pero algunas cosas me dijo, pero todo lo que yo pude saberlo, yo sé mucho más de ellos que ellos de ellos. Wow. Y me da mucha pena que ellos no puedan leer este libro, porque es un libro de ellos, no es un libro mío, es un libro de ellos. Es mío porque es de ellos. Y yo hace unos años publiqué una novela que se llama La dificultad, sobre mi infancia, mi adolescencia, donde ellos están presentes. Por suerte no la leyeron, por suerte no la leyeron, porque no la quise publicar. Mi padre murió en abril y yo la publiqué después, y mi madre tuvo en ese mismo momento en que mi padre murió, tuvo una ACV, y estuvo 5 años prácticamente en un estado no consciente. Así que ninguno leyó esta novela mía, en la que ellos están en un rol. Yo era un chico chiquito, entonces recrear mi infancia y mi adolescencia. Mis padres eran muy severos, eran muy autoritarios, a pesar de que me querían mucho, ¿no? Pero eran muy autoritarios, era realmente muy bravo estar con ellos. Entonces yo no quería que ellos vieran esa imagen, pero yo sí me hubiera encantado
que vieran esta otra, que tiene que ver con ellos, tiene que ver con la vida de ellos, tiene que ver con Rumania, tiene que ver además con muchas cosas, porque no es solamente una historia personal, es una historia política la que yo hice, es una historia filosófica. ¿Tenés ganas de contarnos por qué se salvaron tus padres? Esto un poco que desarrollás en el libro. Fue por una, bueno, Rumania era aliada de Hitler. Entonces, Rumania estaba dividida en regiones. Transilvania, Valaquia, Bucovina, Besarabia, que era la Moldavia, el Banato, etc. En regiones. Era aliada de Hitler. La orden de la solución final se dio para la Transilvania, que estaba dominada por húngaros y alemanes. Ahí se llevaron a todos los judíos. Ahí se llevaron a los Abraham, de los que yo contaba, de la familia de mi padre. En Besarabia, Transnistria y Bucovina se llevaron a los judíos. En Valaquia, de la que es parte Bucarest, no se llevaron a los judíos. Y donde yo nací, que es el Banato, tampoco se llevaron a los judíos. Y esto se debió a que en 1942 Hitler lo apuró al dictador rumano, Antonescu, a que apurara el envío de los judíos. Entonces Antonescu logró convencer a Hitler de que no era apropiado hacerlo en ese momento, porque los judíos tenían una implantación económica y un know-how industrial absolutamente necesario para que Rumania pudiera seguir siendo proveedora de insumos industriales y de otro tipo de insumos al Reich, porque Rumania era proveedora muy importante de Alemania, agrícola, petrolífera e industrial. Entonces, que había judíos en la región del Banato, que es mi región, y en otras regiones, que desmantelarlo iba a interrumpir el suministro, que le diera un tiempo para la solución final. Entonces, este tiempo ya se cumplía en 1944. Y en 1944 Hitler mandó a decir que se terminó la tregua, la solución final había que implementarse. Pero en ese momento, Antonescu se implementó en Transilvania, se implementó en otros lugares, en Transnistria, etc. Por eso hubo 350.000 judíos asesinados y sobrevivieron otros 350.000. Lo que aconteció en Rumania es lo que podríamos llamar un holocausto parcial. Mataron a la mitad, sobrevivió la otra mitad. En 1944, Antonescu, como la política rumana era básicamente oportunista, ya se dio cuenta que el Reich estaba cayendo, demoliéndose, desmoronándose, y ya tenía contactos con los aliados. Entonces postergó la exigencia de solución final de Hitler, porque ya estaba coqueteando con el otro bando. Y este coqueteo con el otro bando posibilitó que la región de mis padres no sufriera la medida de la solución final. Entonces, fue ese el motivo por el cual mis padres se salvaron. Es decir, mi padre estuvo en trabajos forzados, era un joven de trabajos forzados, pero no dieron la orden para el Banato, que es donde está Timisoara, para que ellos fueran enviados a los campos de exterminio. Lo que no sucedió en Transilvania, donde era originario mi padre y donde parte de la familia de mi madre vivía. A ellos los mandaron a todos al campo de exterminio. Como también una abuela materna que yo tengo, que es de Novi Sad, de la parte serbia, que fronteriza con Rumania,
A ella también la mandaron a Auschwitz. Pero la gente del Banato, de mis padres y de mis tíos, por este motivo de demorar un poco la solución final, de demorarla un poco, llegó un momento en que el gobierno rumano se dio cuenta de cómo venía y postergó la medida. ¿Y por qué decidieron dejar Rumania? ¿Que finalmente llegaron a Argentina por el comunismo o por otra razón? Bueno, mi padre, que tenía 25 años, 26 años, y mi madre, mi padre era de una familia pobre y mi abuela era viuda y tenía 3 hijos y les costaba mucho sobrevivir. Mi abuela, en un momento dado, después de muchos avatares que yo cuento en mi libro, tejía medias en su casa, de un modo casi artesanal. Y mi padre la ayudaba. Y con mucha dificultad. Mi madre pertenecía a una familia mucho más acomodada, pero se casó con mi padre, que era un laburante. Y cuando se salvaron del nazismo y vino el comunismo, mi padre empezó a ver que su empuje por salir adelante estaba coartado por una burocracia que permanentemente no le permitía trabajar. Y había unos primos de mi madre en Argentina, que en el año 39 se vieron venir algo y vinieron acá a la Argentina. Eran unos muy prósperos industriales del rubro en el cuero. Entonces, mi padre le dijo a mi madre, porque estos eran primos de mi madre, si podía pedirle a estos primos de la Argentina que hicieran la llamada. Y entonces llegó la llamada y mi padre me agarró a mí y a mi madre y a su hermano y nos vinimos para acá. ¿Y ustedes cuando entraron entonces, como fueron a consecuencia de la llamada, pudieron ingresar como judíos o tenían que mentir como tantos otros que tuvimos que decir que éramos católicos? ¿Cómo fue en el caso de ustedes? En mi partida de nacimiento dice evangélico luterano. ¡Ah! Mire usted. Pero como ahora, gracias a la embajada rumana, pude obtener una nueva partida de nacimiento porque faltaba un sello y demás y no me servía, en este momento he dejado de ser evangélico luterano. Porque el gobierno argentino, en esa época, la cuota de judíos había sido ya cerrada. Claro. Entonces, yo entré como evangélico luterano. Sí, pero además existía la circular 11 que prohibía emitir visas a judíos, así que la gran mayoría entramos como católicos. Así que, pero yo no soy como protestante. luterano, yo entré como católico. No, yo católica. Protestando. Mira, hay una pregunta en el chat acerca de tu condición judía, que preguntan, ¿cuáles son las características que vos reconoces en vos como judío? En realidad no tengo características, soy 100%. No tengo, es decir, soy judío. Es decir, ¿qué puede ser un judío de su ser? Soy judío, mi hija es judía, mi mujer es católica, pero yo soy judío. Y hago mi Rosh Hashanah, hago mi Pesaj, que es muy importante, ese siempre lo festejo, siempre.
especialmente ¿Por qué? con toda mi familia, de toda familia, católicos, protestantes, ateos, etcétera, todos se sientan en la mesa con kipá a escuchar mi oración. Y me hacen las preguntas, los chicos, hacemos todo. Y, y no sé cuál era la pregunta, me olvidé. No, la pregunta era por qué te reconocías como judío, las características, pero además yo me acuerdo que algo que vos me Tengo la dijiste... marca en mi cuerpo. Ok. Vos me hablaste, me acuerdo, acerca... Viste que hay mucha discusión entre judíos acerca de la identidad Tengo judía. un apellido que hay que levantarse con mi apellido. Hay que levantarse. Cuando yo digo mi apellido, todos los judíos se levantan. No, pero hablamos, me acuerdo en aquel momento, y que vos me decías que no tenías ningún conflicto con tu identidad judía, absolutamente ninguno. Es una cosa muy común entre judíos, los conflictos de cómo se define, de qué pasa, y que vos me decías muy suelto de cuerpo, yo no tengo ninguno. ¿No tengo ningún conflicto? ¿Igual? Claro, con ser judío. Es que yo digo cada cosa, que no. Pero embromate porque yo te tengo documentado, así que... Sí, yo no sé. A veces digo, yo he pasado por muchas épocas con mi judaísmo. Tengo toda una vida con mi judaísmo. Es decir, yo tengo un apellido que es un letrero. Sí. Sí. Yo soy el padre de todos ustedes. Así es. Yo soy el padre de los padres. Y Incluso de los eso musulmanes. Sí, incluso de los también, musulmanes. de todos, del monoteísmo. Todos. El monoteísmo es mío. Es tuyo. Y eso en Argentina planteaba problemas. Entonces, ser judío nunca fue fácil. Y más con un apellido como el mío. Entonces, no, tuve mis épocas. Tuve mis épocas. Épocas en que quería ir a Israel, épocas en que dejé de ser judío porque era de izquierda revolucionaria y no sé qué cosa. Después, nunca fui religioso, a pesar de respetar, ya de grande respetar algunas cosas, pero siempre acompañé a mis padres en las festividades, hice mi bar mitzvah con Marshall Mayer, ya que es una patente esa, pero no, soy judío entre tantas cosas, ¿no? Ni excluye, soy argentino también, hasta parece que soy algo rumano también, ¿no? Nunca fue cómodo ser judío en la Argentina, nunca lo fue, nunca lo fue. En Argentina el antisemitismo siempre fue una militancia y una ignorancia. Y yo tengo un apellido que es un letrero. Déjame que te pregunte algo. Sí. Porque vos me hablaste otra vez acerca del antisemitismo como sinónimo de estupidez en aquel momento. ¿Como sinónimo de qué? Estupidez. Es un antisemita es un estúpido, me dijiste. Sí, puede ser, sí. Después de cuando contabas que dabas esta conferencia a los romanos, que te preguntaban por qué habías dicho primero que eras judío, y que vos les contestaste que, bueno, ellos saben por qué te lo preguntan. ¿Cómo fue cambiando tu pensamiento sobre el antisemitismo, que recién lo mencionaste? Especialmente el antisemitismo en Argentina, que estamos con docentes en Argentina. Me parece importante
esta reflexión tuya acerca del antisemitismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sigo pensando que el antisemita es un estúpido, eso lo sigo pensando. Ahora no tengo mucha memoria, pero eso yo me inspiré en un gran escritor húngaro, judío, Imre Kertész, premio Nobel, que estuvo en Buchenwald, que me inspiré en él sobre este tema de la estupidez, ¿no? Sí, sí, no. ¿Qué me preguntabas? Me perdí. ¿Cómo estabas viendo el antisemitismo en la Argentina como edad para abrir una reflexión para los docentes? ¿Cómo veo el antisemitismo en la Argentina? ¿Eso? Sí, señor. Bueno, como en cualquier parte del mundo. No. Hay gente que... Yo creo que hoy en día ya no es un gran tema, ¿no? La gente odia tantas otras cosas que creo que los judíos no estamos en primer nivel. Entonces podemos tomarnos un cierto descanso, ¿no? Es decir, no, fundamentalmente esa... De todas maneras, ser judío nunca fue algo fácil en el mundo. Nunca fue algo fácil, ¿no? En la civilización occidental nunca ha sido algo fácil. Es decir, por supuesto que hay épocas, ¿no?, de más o menos dificultad. Argentina tuvo momentos de gran antisemitismo. En la década del 60 era muy fuerte, ¿no? Y hasta en la década del 40 también, es decir, sigue siendo algo, ya vemos lo que pasó con la AMIA y con toda la estela que eso trae hasta el día de hoy. Y eso siempre existe, ¿no? No es lo mismo este momento que la época de Tacuara, digamos, ¿no? Los odios se van diseminando por otro lado, ¿no? Pero ser judío en esta época es bastante más sencillo que la época en la que yo iba a la secundaria, donde yo estaba con los tacuaras, ¿no? En donde esto era... ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo? ¿Qué te pasaba en esta convivencia con los tacuaras? ¿Qué experiencia personal tuviste en ese sentido? En realidad, no, es decir, era algo muy extraño, ¿no? Yo sabía que ser judío implicaba algo que otra gente odiaba, y yo iba a la secundaria en la época, me tocó también una parte de la época de Onganía, es decir, de las dictaduras militares que querían hacer una civilización cristiana. Entonces, que era la época de Tacuara también, era la época de la Guardia de Restauración Nacionalista, era, es decir, épocas de persecución, épocas en las que yo no podía ingresar a un colegio. Por ejemplo, mi padre quería que yo fuera al Belgrano Day School y no me dejaron entrar por judío, qué sé yo. Eso era así en esa época. Entonces, no pude entrar a jugar al tenis al Belgrano Day School de Belgrano, porque era judío. Entonces, era esa época, ¿no? Hoy en día es distinto, ¿no? Hoy en día es distinto, ¿no? Los odios se van distribuyendo un poco de otro modo. Pero no, todo esto este libro, por ejemplo, Sinagogas con Candado, ¿no? Es mi último libro, ¿no? Es decir, forma parte de mi particular vida y experiencia como judío. Tiene muchas etapas, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de vínculo con la comunidad judía. Es decir, se me puede ocurrir ir a un templo, como la última vez
mis padres vivos los llevé al templo, que era Betel, del cual ellos eran socios, además. Pero desde ese momento creo que nunca fui a un templo, y eso fue hace varios años. Pero sin embargo, en Pesaj, en mi mesa están todo el mundo, hago la oración, hago el rezo, etc. Y después no. Escribí este libro que se llama Sinagogas con Candado. Tomás, hay una pregunta de una persona Sí. que quiere saber qué pensás de las sinagogas con candado, qué es el candado, por qué tienen los candados y qué pensás de esto, qué hay atrás de esa idea. Bueno, las sinagogas con candado significa que los judíos no están y que estuvieron y que no están. Cuando fui a Timisoara con mis padres, un Shabbat, fuimos a la sinagoga, a la sinagoga que ellos conocían de jóvenes. La sinagoga estaba con candado. Las sinagogas están bien, tienen los vitrales, tienen las ventanas, tienen todo, pero con candado. Entonces fuimos a la parte trasera de la sinagoga donde había un patio. Y alguien nos dijo que estaban festejando el Shabbat al lado de la cocina, en un cuarto. Estaba el rabino. Entonces fui con mis padres a ese cuarto donde estaba el rabino Neumann, que mi padre conocía de joven, de muy joven, y era un señor grande, medio jorobado. Ese rabino, y había, por supuesto, 10, 12 personas, y fui con mi madre y mi padre, y en la puerta había una kipá de cartón enganchada con estas cosas abrochadora, con broches. Nos pusimos la kipá y entramos. Y estuvimos ahí durante la ceremonia con el rabino Neumann. Cuando terminó la ceremonia, mis padres se acercaron al rabino, que tenía como una joroba ya, viejo, y se presentaron. El rabino no tenía idea de quiénes eran, pero nos invitó a su casa, que era como antes se hacía. El rabino vivía pegado a la sinagoga. Entonces fuimos a su casa, ¿no? Y mi padre hablaba con el rabino. El rabino hablaba con mi padre, ¿no? Y yo escuchaba, ¿no? El rabino no sabía quién era mi padre se confundía un poco con el rabino, hablaban entre ellos, y yo esa historia yo la cuento entera, ¿no? De lo que fue ese viaje a Timisoara y el encuentro. Entonces, la sinagoga estaba con candado y nosotros pudimos ir a la ceremonia en la parte trasera, pero después cuando yo volví a Timisoara, solo y después con mi esposa, yo hice abrir la sinagoga porque hay una oficina judía en Timisoara que es una especie de cuarto chiquitito, ¿no? En donde les pedí que me abran la sinagoga en la que se casaron mis padres. Y ahí estuve solo un rato. Me dieron la llave. Y ahí estuve solo un rato en esa sinagoga. Lo contaste antes, Sí, lo contaste cuando te sí, conmoviste tanto. claro. Ya estamos por cerrar, pero no quiero cerrar sin preguntarte algo que recuerdo que me conmovió enormemente cuando vos lo dijiste, porque yo nunca lo había pensado. Yo también llegué a la Argentina a la misma edad que vos. Mis padres también vinieron acá. Y yo nunca había pensado lo que vos me dijiste con tanta claridad, la brutalidad, esta fue la palabra que usaste, la brutalidad de la inmigración, del llegar a ese otro lugar casi sin parámetro alguno, en donde uno no tiene el idioma, la cultura, no tiene nada. ¿Tienes ganas de contar un poco esto? Que fue muy conmovedor para mí cuando lo dijiste, porque me iluminaste un aspecto que nunca había pensado, de lo brutal
que es este shock cultural que es el cambio, ¿no? Bueno, cuando yo era demasiado chico para la llegada, pero yo no recuerdo, pero Argentina para nosotros era como el salvavidas. Mi padre, que era un tipo de casi 1,90 m, flaco, no paraba de comer. Comía puchero y después pizza. No podía parar de comer. Lo único que hacía era comer. Tomaba el tren, volvía a casa, se paraba en la pizzería, me lo contaba, y antes de venir a cenar, venía con la pizza ya en el estómago y después comía estas comidas húngaras que hacía mi vieja, el goulash y demás, no paraba de comer. Argentina era como Disneylandia, era una maravilla. Mis padres, con lo que significaba, además, no sabían el idioma. Y mi padre tenía que trabajar porque no tenía dinero. Y lo único que sabía hacer era medias. Y tuvo una ayuda de un señor que se quedó en Rumania preso, que pudo mandar un dinero con la promesa de que cuando él pudiera salir libre de Rumania y poder pedir el salvoconducto para llegar a la Argentina, si lo podía conseguir mi padre, si iba a poder instalarse en la Argentina y abrir algún negocio, iba a hacerlo socio. Y eso fue así. ¿Sí? Años después vino este señor y fue socio de mi padre. Entonces, no, Argentina fue el Canaán, fue la maravilla, y mis primeras palabras eran en húngaro, es decir, todo fue, mi padre no sabía, tenía que trabajar y no sabía el idioma, es decir, Argentina fue para nosotros la tierra de la leche y de la miel, no. Entonces, bueno, ahí mis padres fueron del presente, ¿no? Y se hicieron argentinos hasta un cierto punto, ¿no? Hasta un cierto punto, ¿no? Nunca perdieron el acento. Para ellos lo primero, ellos eran judíos primero y después se verá, ¿no? Pero acá nos hicimos nosotros, nos hicimos todos. Bueno, Tomás, te agradezco mucho en nombre del museo, en nombre de todos los docentes que están escuchando, porque probablemente no hayan tenido oportunidad de escuchar algunas de las cosas que vos dijiste, que no es una clase sobre Holocausto, pero que habéis reflexiones que tienen que ver con consecuencias de lo que han vivido nuestros padres, de cómo lo vivimos los hijos, y esta autobiografía de tus padres es una maravillosa forma de resumirlo. Cómo nosotros, Bueno, en nuestra búsqueda del pasado de los padres, escribimos, reescribimos su biografía desde nosotros, ¿no? Hacemos la autobiografía de mis padres. Sí, es decir, mi historia, la autobiografía de ellos que no contaron la cuento yo, me involucro, soy parte de ella, me emociona, se dieron cuenta, Sí. no tengo una coraza respecto de eso, y me permito perderme en el relato, no organizarlo. Y bueno, les agradezco la invitación y hasta pronto. Muchísimas gracias por tu entrega, tu generosidad y tu emoción. Tu emoción es el ingrediente que une todos los elementos y los hace tan apetitosos. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Y les digo a los que están mirando,
Los invitamos a participar en la próxima actividad, que va a ser a las 6:15 de la tarde, con la conferencia del profesor Bruno Garbari, que se las recomiendo muy especialmente. Él va a hablar sobre los perpetradores y se hace una pregunta: ¿asesinos ideológicamente convencidos? Una pregunta sumamente interesante. Pregunta sumamente interesante. Entonces, gracias por habernos acompañado y esperamos verlos dentro de un rato, dentro de poco menos de 4 horas. Chao, hasta luego y gracias. Muchas gracias.